¿Son los milagros Salas del Chaco esto, Waldo, o no? Sí, como te decía antes, son los milagros Salas del Chaco. Esto pasó en su momento en Catamarca con el famoso caso. Yo te decía el caso del ministro también en Catamarca. Es lógico que la madre pida la intervención federal. Porque vos, en estas provincias donde el señor feudal de turno que está hace tantos años, o la estructura que está hace tantos años, manejan la justicia, manejan las fuerzas de seguridad, con un gobierno que tiene connivencia, gobierno nacional que tiene connivencia con el gobierno provincial. Ustedes hacían un análisis de la trazabilidad del dinero que posiblemente el gobierno nacional pueda tener algún tipo de vinculación con el gobierno provincial. Entonces uno no confía ni en las fuerzas provinciales que instruyen sobre la escena del crimen, ni en las fuerzas federales porque dependen del gobierno nacional. Y en una democracia plena, no es el caso de esta, es muy duro que a vos se Qué fuerte soy. ¿No es una democracia plena esto? No, absolutamente. No, de ninguna manera. Verdad. Para que haya democracia hacen falta elecciones. Pero con elecciones solamente no alcanza para que haya una democracia plena. Es un ejercicio cotidiano la democracia. Entonces, mira, está probado ahora la presentación que se hizo en Formosa. Yo estuve la semana pasada en Formosa nuevamente. Se hizo una presentación en Formosa para que en algún momento la Corte Suprema se expida respecto de la perpetuidad de Insfrán, que ya lleva 25 años en el poder. Sí. Y vos sabés que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un fallo en el que dice que después de una cantidad de periodos en el que se perpetúa uno de estos jerarcas en el poder, ya hay una violación de los derechos humanos. Porque el derecho a la transparencia, el derecho a la alternancia, el derecho a que vos puedas saber que hay independencia de cada uno de los poderes. El espíritu republicano que pide el artículo 5 de la Constitución también. ¿Sí? Que cada provincia tenga una constitución en virtud de un espíritu republicano. ¿Sí? Semejante cantidad de años está en contra de esa lógica. Bueno, pero además lo palpás. A mí me tocó ir, te contaba antes de Formosa, nos tocó ir a Formosa y fuimos a Clorinda. Clorinda fue la ciudad que más tiempo estuvo cerrada en la Argentina durante la pandemia. Formosa fue la provincia que más estuvo cerrada en la Argentina. Clorinda fue la ciudad de la provincia que más tiempo estuvo cerrada. ¿Qué hicieron? Como Clorinda, le mando un saludo a los formoseños que siempre me tratan tan bien y a los clorindenses. Como Clorinda es limítrofe con Paraguay, en vez de cerrar la frontera con Paraguay para que no crucen el río... Pilcomayo, ¿no? Sí, cruzando, no quiero decir mal, pero es el río que separa con Paraguay. Y se cruza, cuando está en baja, se cruza caminando. Hay 12 o 14 o 20 kilómetros de frontera donde se cruza caminando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay mucha... contrabando. Mucho contrabando, entrada y salida. Entonces, en vez de cerrar la frontera, cerraron Clorinda y metieron a todos los clorindenses adentro y a la noche pasaban las cosas. ¿Pero por qué te digo esto? Fuimos a Clorinda, debe tener unos 100.000 habitantes. El día que llegamos a Clorinda, que estaba cerrada como... ¿Te acordás la película de Truman Show? Sí. Había una valla y la gente nos agradecía que cruzábamos la valla. Berlín, el muro de Berlín. Y nosotros, como teníamos fuero, podíamos entrar. Llegamos y yo nunca di un discurso con tanta gente en una plaza. Mira vos. Había 40.000 personas. Mira vos. A los 2 meses hubo elecciones. ¿Sabés con cuánto ganó el intendente de Clorinda? 80%, no sé. 65 o 70%. Sí. ¿Sabés por qué? Porque en Clorinda, si vos, y en Formosa... Además dice que cruzan los paraguayos, votar también, ¿no? Si vos no tenés un subsidio, un plano, un contrato, no podés vivir. Claro. Yo, ese día que llegué a Clorinda se acercó una mujer que tenía muletas. Me acuerdo muy bien. Se llama Alma. Y Alma me abrazó, mucha gente te saludaba, me decía muchas gracias por venir, yo ya lo vi la vez pasada, se puso a llorar y le digo, ¿cómo es su nombre? Me dice Alma, pero no me nombres si va a dar un discurso porque mis hijos viven del Estado, nosotros somos rehenes de este señor. Entonces, vos me preguntabas, ¿hay democracia plena? No hay democracia plena. ¿Y cómo se termina? Dije bien el río, corríjame, si no, fíjense, por favor. Que una de las cuestiones que te quería consultar a vos, que tiene que ver con eso. ¿Cómo haces para justamente cambiar esos feudos? Porque yo se me pone el ejemplo, ¿no? Gildo Infran, en Formosa, tiene más de, digamos, está gobernando desde el año 95. Capitanich
desde el año 2003, gobierna de una u otra forma la provincia. En San Luis, que también había una situación similar, Juntos por el Cambio tuvo que explorar un acuerdo con Adolfo Rodríguez Sá para poder sacar a un Sá de la gobernación. ¿Cómo haces? Bueno, por lo pronto, es difícil en tiempo televisivo decirte todo lo que hay que hacer. Pero hay que hacer un gran pacto. Nosotros hablamos de acuerdos para sostener cuestiones que faciliten que estos poderes no se perpetúen en el tiempo. Una de las cosas que nosotros hicimos en nuestro gobierno y que no las pudimos sostener fue el pacto fiscal. Bajar el déficit y la cantidad de empleados públicos durante los próximos 10 años. Lo primero que hizo este gobierno cuando ganó en el 19 fue derogar el pacto fiscal y otra vez empezaron a generar déficit y subir la cantidad de empleados públicos. Entonces, si vos realmente podés hacer un verdadero pacto entre distintas fuerzas que entienden de que esto lo que hace es perpetuarse en el poder y la pobreza y el clientelismo y la falta de inversión. Formosa es una... Me deben estar saludando la política de Formosa. Ustedes saben que yo tengo un récord en Formosa. Alguna vez voy a averiguar si no es Guinness. Por decir estas cosas, Gildo dio una orden y un día a mí los 27 municipios de Formosa me nombraron persona no grata. ¿De verdad? ¿De verdad? El mismo día. El mismo día. Se reunieron los 27 consejos deliberantes y me nombraron persona no grata, por decir esto. Formosa es una provincia y es el mismo caso que Santiago del Estero y si te fijas que Catamarca y estos feudos, que la gente es rehén, la gente es buenísima. Los empleados públicos te dicen, por favor, nosotros también queremos progresar y queremos salir de este clientelismo. Ellos te piden terminar con esto. Formosa, el 95% del presupuesto de Formosa es coparticipación. Claro. O sea... No produce nada. Pero ¿por qué no produce? Porque al no haber seguridad jurídica, al vos estar la justicia... Nadie invierte nada. Vos invertís algo, ahí viene mañana, te cambia una ley, Sí. infran a la mañana, los jueces votados por él y con el consejo que los juzga a ellos, que los puede remover, te expropia o te interviene. Bueno, ¿cómo se cambia esto? Con una cantidad de gente firmando un pacto fiscal, sosteniéndolo a lo largo del tiempo, Sí, pero... diciéndole ustedes no pueden tener 70% de empleados públicos Sí, porque dejan de ser viables. Con un sector del kirchnerismo no se puede. No, lógicamente. Eso es utopía, eso Lógicamente. lo que está diciendo. Porque hay un sector del kirchnerismo, no digo Pero todo, para. que no le interesa que el país le vaya mejor. No, le interesa el poder, nada más. Es que con el kirchnerismo no. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires lo hicimos. No negociamos con el kirchnerismo, pero para eso tuvimos que hacer una masa crítica que va desde García Moritán, Republicanos Unidos, hasta Roy Cortina, socialista. Sí, no dije todo el kirchnerismo, dije un sector. Quizás bueno, haya un sector. te estoy diciendo, pero justamente, mirá, yo lo dije el otro día y el sector más duro de mi espacio se enojó porque di datos. Ojo, ¿viste? Porque a veces nos parecemos... La gente de Bullrich se te enojó. Un sector duro, yo no me gusta, hablo de ideas, no de nombres. Okay. Di datos. A mí me encantaría que en estas provincias la gente se pueda rebelar contra esos feudos. Pero la realidad es que no puede. Yo te di el ejemplo de Formosa, pero si vas a Tucumán el otro día sacaron el 60 y pico % de los votos. Sí, claro. Tienen un sistema entramado de votación que hace que... En algunas escuelas hay más fiscales que votantes. 18.000 candidatos hubo. Claro, exacto. Como hay tanto... 18.000 candidatos, una ley de lemas. Sí. Después pasan y juntan a todos. Acordate vos cuando en Santa Cruz, en la elección del 2015, Costa sacó más votos que Alicia Kirchner, pero terminó perdiendo. Sí, pero la Corte le decidió que era constitucional después. Bueno, es pero ilegítimo. En San Juan pasó lo mismo hace poco. ¿A qué voy con esto? A que los datos te muestran que en esas provincias es muy difícil que estos aparatos se vayan si no es juntándose los complementarios. No podemos mantener esa pureza de los que pensamos solamente igual, porque no te alcanza. Porque ellos sí se juntan los que piensan totalmente distinto. Se juntan Massa, el que dijo que iba a meter preso a la Ñoqui de la Cámpora, con la Ñoqui de la Cámpora. Se junta Aníbal Fernández con tipo como Scioli, ¿no? Porque ahora todos son alternativas distintas, pero después se juntan todos. Entonces, para combatir a ese kirchnerismo, que hoy es Massa, que hoy es Alberto, que hoy es Cristina, que hoy es Scioli, que hoy es Guado, ellos decidieron
y fueron por ahí. Nosotros los que pensamos más o menos parecido tenemos que juntar. Entonces, ¿viste esto de sos paloma, sos halcón, sos peronista republicano, pero te miro la pureza en sangre, sos socialdemócrata y no me gusta? Por último, Waldo, vos desde hace mucho venís abrevando por el diálogo y bajar los decibeles. Te he entrevistado muchas veces y siempre lo has dicho desde hace mucho tiempo. ¿Crees que si gana Horacio, si gana Patricia, cualquier escenario es posible, es viable, después se van a poner todos de acuerdo o no? Mira, yo te quiero decir algo. Dale, a ver. Yo hablo de bajar los decibeles, pero no con el kirchnerismo, que esto quede claro. Yo le presenté la 24ª denuncia penal a este gobierno la semana pasada y no tengo fueros. Yo ocupo un cargo que no... Claro, no son más diputados. No. Se la presenté a Pietragala. Le hice 24 denuncias penales, me hicieron 5 a mí, me armaron causas. Pietragala tendría que renunciar también, perdón, Pietragala, yo lo entrevisté una vez, usted debería renunciar.